reproduciéndose y de esta manera perpetuar la especie. Esa es la finalidad. Habíamos visto dos tipos de especiación, que son la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. Recordándoles, nosotros generalmente siempre manejamos esos dos tipos. Sin embargo, hay otra que comúnmente se maneja en casi todos los libros de biología, que es una tercera que se llama especiación para, parapátrica o peripátrica, que es lo mismo. Además, es un juego de ahí de palabras. Acordémonos que la especiación alopátrica, nada más es para recordarlo, es cuando se va a formar una especie en la cual interviene esa formación de esa especie. Para que se forme esa especie, interviene una área geográfica. ¿Qué es esta área geográfica? Son, por ejemplo, organismos que vivían juntos, pero que fueron separados, y fueron separados por una área geográfica. ¿Cuál es esa área geográfica? Pues un río, una laguna, una montaña, un valle, en la cual estaban todos estos organismos, y por alguna contingencia de tipo geográfico, una lluvia muy intensa, un huracán, un ciclón, una erupción volcánica, a través del tiempo de la historia, por el movimiento de las placas tectónicas que han ido separando, también la dirección del flujo de alguna laguna que llevaba normalmente una dirección. Esta de repente cambia y comienza a separar a una población, la comienza a separar, con lo cual estas poblaciones quedan separadas. Era una, pero quedan separadas, y al separarse, cada cual se tiene que adaptar a su ambiente. Unas tal vez quedaron en el mismo lugar, pero otras quedaron separadas y se fueron hacia otra área, buscando dos cosas muy importantes: alimento y espacio. Espacio quiere decir espacio donde me voy a vivir. Por ejemplo, animales mamíferos, bacterias, hongos, el mismo ser humano. O sea, todas las especies. Aquí entran todas las especies, incluso también especies vegetales, entonces quedan separadas. Y al quedar separadas, pues se tienen que adaptar, tiene que surgir entre ellos todo lo que es la selección natural, y los mejor adaptados van a ir quedándose en esta población, en esta nueva población, con lo cual van creciendo, se van reproduciendo, va habiendo lo que es mutaciones favorables entre cruzamiento, y se sigue cruzando, y comienza a haber variaciones en estas poblaciones, con los cuales era una, pero de acuerdo a su nuevo hábitat, pues ellos se tienen que adaptar e ir cambiando toda una serie de costumbres que tenían. Entonces, desde a veces lo que es la floración, el tiempo de floración, porque a lo mejor es un clima que si ellos estaban acostumbrados a un clima templado, a lo mejor es un clima demasiado frío, extremoso o casi tropical, ¿no? Entonces van cambiando hasta el tiempo de celo de estos organismos para cruzarse. Va cambiando su alimentación, su hábitat, con lo cual, si después de muchas generaciones, si llegan ustedes a reunir a estas poblaciones, pues ya son muchos cambios, muchas variaciones que ya tienen en
en su fenotipo, incluso también de alimentación, de temperatura, de altitud, y a veces ya no quieren reproducirse. Y poco a poco comienzan a través de miles de años a formar una nueva especie. ¿Sí? Y estamos hablando ya de dos especies diferentes. Vean ustedes cuáles son ese tipo de situación por la cual se forman, son valles, caudales de ríos, lagunas, valles, montañas, volcanes, hasta la presencia de los océanos, de los mares. Y estos son organismos que resultaron de especiación simpátrica. La especiación, alopátrica, el ejemplo clásico de la alopátrica son los pájaros pinzones de Darwin. Así quedaron, ¿no? Porque Darwin los hizo muy famosos y ahora cuando se refieren a los pájaros pinzones, siempre los relacionan con Darwin y siempre ponen que son los pájaros pinzones de Darwin porque en, sí tomó el ejemplo para hacer su selección natural, sus postulados, sí tomó muchos organismos, pero el clave fue los pájaros pinzones. Están los diferentes organismos, el topillo, que es uno de ellos, y que son organismos que se reproducen que forman una nueva especie. La especiación simpátrica es aquella en la cual no hay ninguna barrera geográfica, son organismos que viven en una misma área geográfica, en un mismo hábitat también, pero comienzan esto tanto en animales como en plantas, comienza a haber pues ciertas diferencias en las cuales los organismos comienzan a quererse reproducir unos con una especie con otro, con la cual empieza a surgir ese tipo de una formación de una nueva especie. Tenemos que es más frecuente y tiene mejores beneficios los vegetales, ya que estos cuando se cruzan diferentes pólenes de diferentes vegetales, al unir sus cargas gaméticas, producen en el híbrido, en la nueva especie que se va a formar, pues productos de mejor calidad, más resistentes, con mayor capacidad de generar mayor cantidad de productos por ejemplo, mayor cantidad de frutos, mayor cantidad de algún tipo de trigo, etcétera. También otro ejemplo clásico en los vegetales es que dé un mayor follaje más abundante, flores con mayor cantidad y de colores más llamativos. No así en los animales. En los animales comienza a generar en los híbridos problemas como son la esterilidad en los híbridos, que como es el ejemplo del cruce de algunos organismos como son miren, la mula, que es resultado, este es un híbrido, que es resultado del cruce de sus progenitores, que es un caballo y el asno o la burra, y el descendiente es un híbrido. ¿Sí? Es un híbrido, pero este híbrido que es la mula ya no es fértil. Entonces alcanza su etapa adulta, pero ya ella no tiene esa capacidad de generar nuevos descendientes. Vean ustedes en los vegetales es donde les comento, es más frecuente también este tipo de especiación por el cruce del polen,
Y también algo bien importante, aquí es donde en muchas ocasiones interviene la mano del ser humano y por ingeniería genética han pasado mayores cargas genéticas, o sea, mayor cantidad de cromosomas, no nomás que se va un cromosoma de más, o sea, claro, ver cuál es su número diploide, característico de algunos tipos de organismos, algunas algas, algunos árboles frutales, etcétera, manzanas, peras, guayabas, por ejemplo, en donde le han colocado mayor cantidad de cargas genéticas, 2, 3, 4 cromosomas de más, y al tener mayor cantidad de cromosomas, han generado no mutaciones desfavorables. En el ser humano sí causan alteraciones muy importantes cuando se nos va un cromosoma o nos falta un cromosoma en nuestras células gaméticas por la falta de disyunción en el proceso de la meiosis, pero sin embargo en los vegetales sí tienen buenos resultados y dan pues organismos con más abundantes, con mayor, les digo, mayor altura, mayor follaje, mayor número de flores. A ese tipo de, claro, entran formando una nueva especie, pero esa nueva especie que se forma se llama por poliploidía. Poliploidía significa que, que van a tener mayor número de cromosomas al habitual, que es el número característico de diploide de ese organismo de tipo vegetal. Jóvenes, también hemos visto en el trigo, que es otro vegetal, cuando se combina el centeno con el trigo, su nuevo organismo que se forma es el triticali, que es un organismo que hereda de sus progenitores el ser muy resistente y del centeno, el centeno es muy resistente y del trigo hereda la alta productividad que tiene. Entonces son organismos que son muy productivos y eso pues ayuda mucho a las diferentes a las diferentes sectores agrícolas, pues tienen mayor número de cosecha y pueden venderlas también. También tenemos en lo de especiación otro también que les había yo comentado de los peces. En los peces también, cuando esto sucedió y lo han visto, esta especiación simpátrica en los lagos y en los mares de África, en donde de una especie comenzó a ser muy selectiva en su tipo de alimentación. Al empezar a ser muy selectiva en su alimentación, pues tenía todos los alimentos a su alrededor, entonces comenzó a hacerse muy selectiva y por ese tipo de alimentación comenzó a través del tiempo a generar diferentes peces, de tipo herbívoro, carnívoro y que comen también productos de ya muertos, descompuestos, que se llaman, ay, ahorita se me fue el nombre, este, que se les llaman, a ver, ayúdenme, carroñeros, perdón, se me había olvidado esa palabra. Al haber esos tipos de peces, comenzaron a ir buscando, a irse separando e irse buscando su alimento, con lo cual algunos peces comenzaron a irse más hacia el fondo
a comenzar a buscar sus alimentos y otros quedaron en la superficie. Al tener esa separación de que ya no había cercanía entre ellos, comenzaron a haber nueva formación de especies y se habla de casi 150 o más variedades de peces que se encuentran en África y que son de la especie Zika. Entonces, vean ustedes, van cambiando colores, la forma de las aletas, etcétera. Y también algo muy importante, el tipo de alimentación que tienen. Chicos, pues esos son los tres tipos, los dos tipos de especiación. Hay otro tipo que es la especiación, la parapátrica o peripátrica, que es un tipo de organismos que viven en una misma área, pero que estos organismos en esa área se vuelven como un poco encuentran tanto su alimento como su hábitat en una zona determinada y que la siguen encontrando ahí y que se vuelven y que no quieren salir de esa zona de confort, como pueden ser algunos diferentes tipos de organismos, pueden ser ciervos, pueden ser conejos, pueden ser cebras, diferentes organismos en donde tienen una área grande, un campo grande, en donde tienen alimento en una parte central. Y ahí hay muchos animales que están ahí y siguen dándose ese alimento y no quieren salir a buscar más alimento y se quedan en esa área. Sin embargo, en la periferia de esa misma área, también son la misma especie y también tienen alimento. No quieren salirse también de su área periférica. Entonces, los organismos que están en la periferia no se cruzan con los que están en el centro. Y pues se va generando a través del tiempo también diferencias en cuanto a su alimentación, van teniendo mutaciones, se van entrecruzando, va habiendo variaciones, hasta que llega un momento en que se formaron nuevas especies, pero son la misma área. Lo que pasa es que fue la disponibilidad del alimento que las hizo hacerse como un poco flojas, ¿no? En un momento dado, y no volverse un poco más andariegas y decir, quiero buscar más alimento y en buscar otras expectativas, ¿no? Y se quedaron en esas áreas. Y esa es la que se le llama peripátrica, porque es en la periferia, o parapétrica, que es lo mismo, ¿eh? Entonces pueden escuchar ese tercer tipo de especiación. Chicos, entonces ahora pasamos a ver otro tema que se llama barreras de aislamiento reproductivo. Las barreras de aislamiento reproductivo se generan en organismos que son de diferente especie que viven en una misma área geográfica, en un mismo hábitat, pero que surge de la presencia, de estarse viendo la necesidad de quererse cruzar, porque se llevan bien esos organismos y se quieren cruzar. Sin embargo, a su alrededor, porque son especies diferentes, pueden surgir muchos inconvenientes que impidan que se lleve a cabo pues la generación de un nuevo descendiente. A esto se le llama barreras de aislamiento reproductivo, el poderse cruzar diferentes organismos que no corresponden a la misma
especie. Y estas se les divide en dos tipos: barreras de aislamiento precigótico y postcigótico. Precigótico, todas esas barreras que impiden antes de que se forme el cigoto. Entonces, no van a permitir que se forme el cigoto. Van a haber ciertas razones por las cuales no se forma el cigoto. Y entonces vamos a ver de cuáles son. Y la otra es cuando ya se formó el cigoto, pero puede ese híbrido que se forme, puede tener algún problema que impidan su existencia en el medio ambiente. Bien, entonces estas barreras de aislamiento reproductivo se clasifican de esta manera, con lo cual, va a intervenir en forma importante, pues, el flujo en un momento dado de las cargas genéticas. Entonces, va a comenzar a haber cambios en el acervo o en el pool genético o en el banco de genes de esas especies. ¿Cuáles son esas barreras de aislamiento reproductivo? Son varias, jóvenes. Esas barreras, aquí encontré una imagen en internet, pero en los libros se clasifican en formas diferentes, pero esta nos sirve para ir explicando cada una de ellas. Tenemos aquí dos, es un cuadro en donde tenemos las causas de tipo presigótico y las causas de tipo postcigótico. Chicos, una de ellas es uno que se le llama antes de tipo geográfico, que no la vemos aquí. Esa se empieza con ella. El tipo geográfico, pues definitivamente, ¿no? Es una barrera de aislamiento reproductivo. Si vivimos en diferentes áreas geográficas, pues en ningún momento nos vamos a acercar y nos vamos a cruzar. Hablando de la especie que ustedes quieren, por ejemplo, el elefante asiático con el elefante africano. Esos pues viven en diferentes áreas geográficas y sí son propios esos organismos de esas áreas, de esos lugares, y pues no van a irse a buscar para reproducirse. Entonces, el área geográfica ocupa es una barrera de aislamiento reproductivo. No hay cercanía, pues, ¿dónde va a haber ese cruce de organismos? Entonces no va a haber ni actividad sexual. También esto a veces lo ponemos entre nosotros los seres humanos, ¿no? Que decimos, oye, soy estudiante, tengo una beca de intercambio para irme a estudiar a otro país, y son una pareja, unos novios, y este, establecen que terminarán su carrera y que nuevamente se van a unir y para ya formalizar algo. Y pasa el tiempo, terminan sus carreras, la persona que se fue a otro país, pues se encuentra trabajo, le gustó el lugar, el ambiente, eh, creó un nuevo grupo de amigos y también de relaciones de tipo sentimental, amorosa, y pues es una causa que le está, un detalle muy importante que le está indicando: me quedo aquí porque me siento bien y además tengo trabajo. Y la otra persona que se quedó, pues es lo mismo, ¿no? Comienza a trabajar, a tener otras amistades, a tener cercanía con el sexo opuesto, y pues también pues llega un momento en que pasan los años, ya son 10, 15 años, y pues
ya no hay acercamiento. Entonces, a veces se siguen hablando, pero por teléfono o por los medios que se tienen más, más rápidos, digitales, pero pues no, ya no hay cercanía entre ellos y por lo tanto va a llegar un momento en que la misma condiciones de trabajo van separando a las personas cada vez más. Y nunca hubo un proceso de reproducción y no hubo generación de nuevos organismos. El ecológico, el hábitat, son aquellos en las cuales viven en una misma área geográfica, pero con diferente hábitat. Por ejemplo, esto causa que sí es la misma área, pero diferente lugar dentro de esa misma área. Por ejemplo, son los leones, por ejemplo, leones en los cuales a los leones les gusta pues sitios más abiertos, más desérticos y para correr, a ellos les gusta mucho correr, buscar a sus presas para poderse alimentar. Sin embargo, los tigres les gustan más las zonas más frondosas, más con mayores árboles, con mayor vegetación que incluso les permita subirse por los árboles para buscar a su presa y poderla atrapar y alimentarse. Entonces, pues estos tipos de leones y tigres, pues no se van a cruzar porque están ocupando diferente hábitat. No es la misma área, pero diferente, los está separando un hábitat. El tipo que le llamamos temporal o estacional, en donde, por ejemplo, tenemos algunas plantas que su tiempo de floración, por ejemplo, es en febrero, marzo, y otras serán en mayo, junio, con lo cual están generando células reproductivas, el polen, y si aquí están estas dos organismos y pero una pues no está en el proceso de formación del óvulo, pues y aquí tienen el polen, la célula masculina, pues no se va a formar ese nuevo descendiente, no va a haber la formación de el híbrido. Este, Y pues las que estén en polinización por ahí por mayo, junio, pues no, se quieren cruzar con las de febrero o marzo, pues ya pasó su tiempo, entonces es el tiempo. Lo mismo podrá ser con animales, peces o animales, a veces de tipo también domésticos, gatos, perros, en los que se quieren cruzar, pero si no están en su etapa de celo, pues no va a haber ni, aunque le bailen, le hagan una serie de situaciones que llamen la etapa esa de cortejo para llamar la atención, pues no le van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque la otra especie con la que se quieren cruzar, pues no están en etapa de celo. El de tipo mecánico. El de tipo mecánico es cuando los aparatos reproductores de ambas especies no se complementan. Son organismos de tipo pluricelulares y se quieren unir, pero su aparato reproductor de la hembra con el macho no se acoplan y entonces al no acoplarse, pues el macho no tiene un lugar en donde depositar sus células
gaméticas y la hembra pues no las recibe y no es como el tipo de fecundación que es la externa. En este tipo es diferente. Estamos hablando de otros organismos que su fecundación debe de ser interna. Estamos hablando de animales y vegetales de tipo superior, ¿sí? Entonces, no se acoplan, entonces es difícil. Hay a veces que son de la misma especie, pero son organismos muy grandes y la hembra es muy pequeñita, entonces pues no se da, no se siente que la lastiman y hay sufrimiento y no lo acepta. Entonces, ese es el de tipo mecánico. El de tipo gamético, jóvenes, el de tipo gamético es cuando tenemos, ya se llevó a cabo pues esa introducción de las células gaméticas. Aquí tenemos el óvulo y aquí tenemos miles o millones de espermatozoides, pero acuérdense, también esto ocurre en nosotros, la especie humana, que ocurre lo que se le llama una como simpatía, ocurren ciertos cambios de tipo bioquímico, en donde el óvulo libera ciertas enzimas que ayudan a facilitar el acercamiento eh, el acercamiento de la célula gamética, en este caso el espermatozoide, en donde se acerca a la zona pelúcida y le permite que ir cruzando esa zona pelúcida para que llegue a la corona radiada y también en la membrana plasmática del óvulo se liberan enzimas que permiten que permitan un cambio de cargas de iones de sodio, potasio y se abra el poro de la membrana plasmática del óvulo y permita la entrada del espermatozoide. Eso ocurre en muchas de las especies, en todas las especies ocurre ese acercamiento, pero cuando son de la misma especie. Entonces, cuando tenemos dos células gaméticas, bueno, muchas células gaméticas masculinas, puede ser el polen, pueden ser espermatozoides y tenemos aquí al óvulo, pueden estar ahí, se le pueden pegar al óvulo, pero no se despiertan esas señales, esas señales de tipo bioquímico, con lo cual ahí estará aquí el óvulo y estarán un montón de espermatozoides, pero como no hay ese acercamiento de tipo bioquímico, entonces no lo logran atravesar. Se termina su vida media del óvulo y de los espermatozoides y no se lograron fecundar. Y en las barreras de incompatibilidad, pues esas barreras de incompatibilidad son barreras que dicen, pues definitivamente, ¿no? Son organismos que generan sus células, tienen mucha relación con el tipo gamético, que dice, pues no, dice, nuestras células son totalmente sexuales, son totalmente diferentes, que no, definitivamente no hay esa atracción. Entonces es con mucha relación esta barrera de tipo de incompatibilidad. Vean ustedes algunas barreras de tipo gamético, es el tipo geográfico, que son organismos propios que viven en determinados lugares separados, pueden vivir en un continente y el otro organismo en otro continente, pero son de la misma especie, pero no hay cercanía. Este es un ejemplo. El aislamiento ecológico, el temporal o el de la estacional, ¿no? Tanto para
animales como para vegetales. Vean ustedes aquí la otra, con dibujitos que pues a veces causan risa, ¿no? Pero aquí tenemos estas barreras de aislamiento como son el hábitat, que aunque estamos ocupando una misma área geográfica, pero nuestro hábitat es diferente. Nos estamos separando. Aquí yo estoy en esta área que es en un hábitat, pero tú estás en otra. Ese es un ejemplo. Otro, pues el tiempo del celo, ¿no? El tiempo de que yo me reproduzco en febrero y yo me reproduzco por ejemplo, en mayo o en diciembre. Esa es otra. Aquí vean, ¿no? Tienen aspectos diferentes. Dice, ay, pues también, pues no, sí nos llevamos bien, pero somos de aspectos diferentes, ¿no? Entonces, no. Aquí vean ustedes las células de una misma, gaméticas de una misma especie. Pues sí, hay relación muy estrecha entre el óvulo y el espermatozoide para que se lleve a cabo ese proceso reproductivo. Pero cuando nuestras células son de especies diferentes, pues no hay ese acercamiento. Vean ustedes, aquí tienen un comportamiento diferente, ¿no? La etapa de celo. Unas tendrán su temporada de celo en una época del año y otras en otra. Y hay organismos que se reproducen en varias veces al año, entonces van cambiando. Entonces seremos amigos, pero no estamos en celo. Nuestro celo no es igual, no está compatible. Y vean aquí, ¿no? Probablemente, ya estaremos hablando de un organismo que se cruzó, que sí formó ahorita que vamos a hablar del posigótico, se formó el cigoto, pero pues el cigoto se murió, no fue compatible y se murió. Chicos, aquí vamos a ver las de tipo posigótico. El posigótico es cuando ya se unieron las células gaméticas, el óvulo y el espermatozoide, y se formó el cigoto. Una de ellas es lo que nosotros le llamamos la inviabilidad del híbrido o la muerte del híbrido. Es donde se unieron las células gaméticas diferentes, hubo la formación del huevo cigoto, se dieron las primeras etapas del desarrollo embrionario, la etapa de segmentación, empezaron a haber mitosis, se formaron un embrión bicelular, comenzó a formar la mórula, pero llega a ser las cargas genéticas, los cromosomas, que sí, todo nuestro ADN es universal, sí, pero hay diferencias, sobre todo en nuestros códigos genéticos, en el orden de los nucleótidos. Hay diferencias, con lo cual llega un momento en que son tan diferentes las cargas genéticas que hacen imposible la continuación de las siguientes etapas del desarrollo embrionario, como pueden ser la etapa de el blastocisto, o sí se formó la blástula en los animales, es blástula, y empezó la etapa que se empiezan a formar las capas embrionarias, y esa etapa ya no, las células que se empiezan a formar ya no son compatibles, y empieza entonces, lo que empieza a presentarse es haber toda una serie de incompatibilidades que llegan a provocar que se muera ese producto que empezaba sus primeras semanas de desarrollo
desarrollo. Semanas, ¿eh? Pudieron haber sido días, y entonces es la incompatibilidad que se tienen de esas cargas genéticas. En otras ocasiones, lo que se le llama la esterilidad cromosómica, en donde sí se dio mayormente una mayor formación, ya se empezó a formar el híbrido, ya tiene ciertas estructuras anatómicas formadas, pero está muy mutado, está, presenta muchas mutaciones que son desfavorables. Al haber tantas mutaciones desfavorables, lo hacen ser un producto que no está soportando, no está formando un producto no con que venga con mejor adaptado, no se está ni adaptando al vientre materno, con lo cual se muere el híbrido. Y esto ocurre en etapas ya más avanzadas del desarrollo embrionario. Puede ser en la etapa de la organogénesis, que se estuvo formando, pero al irse formando provocó demasiadas mutaciones, con lo cual se muere el híbrido. La otra es que sí se forma el híbrido, nace el híbrido, pero el híbrido va a ser estéril, como es el ejemplo de el cruce de el asno o la burra con el caballo. Se genera la mula y es estéril. Entonces, hasta ahí llego. Otras veces tenemos que hay ciertos organismos, pero esto es muy ocasional, ¿eh? Esto es muy ocasional. Se formó el organismo, llegó a una etapa adulta y se cruza. Sin embargo, cuando tiene a su descendiente, el descendiente viene demasiado mutado, con demasiado problemas, no con esa intercambio de tipo gamético, no favoreció a la segunda generación, con lo cual esa segunda generación le llamamos que viene muy deteriorada, con lo cual muere la cría, ¿no? Muere a etapas muy tempranas. Entonces se le llama degeneración de la segunda generación, o deterioro de la segunda generación, que vendrían siendo los híbridos. Es como aquí, ¿no? Esta figurita corresponde a un organismo que sí se formó el cigoto, pero el cigoto se muere en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Vean este es un ejemplo de aislamiento reproductivo posigótico, que es el asno. Chicos, llegamos a ver los dos patrones muy importantes de evolución, que es los patrones de evolución que son la evolución divergente, o lo que se le llama también radiación adaptativa. En sus temarios de ustedes que tienen en Classroom, tienen esto que se llama radiación adaptativa, así lo ponen como un tema dentro del tema de evolución, se llama radiación adaptativa. La radiación adaptativa se está refiriendo a que todos los organismos que estamos poblando la Tierra, se supone que tenemos un ancestro común, y que todos estamos proveniendo de un mismo ancestro, y lo que pasó es que ese organismo se comenzó a reproducir, comenzó a tener variaciones que fueron
en un tiempo suficientes, que hicieron que se formara una nueva especie. A través del tiempo, en forma muy gradual, lenta y progresiva. Se comenzaron a formar especies marinas, especies terrestres, especies voladoras de tipo, organismos pluricelulares, tenemos los mismos, los organismos mamíferos también y en los vegetales también. Vean ustedes aquí y entonces esta radiación es como si fuera un rayo que empieza y se extiende en forma de abanico. Entonces empieza en una forma estrecha, una imagen recta, en donde tenemos ese ancestro común y de ahí se comienzan a formar muchas ramas. Vean ustedes aquí esta imagen. Aquí tenemos un ancestro común. Nuestro ancestro común, estamos hablando del primer organismo que pobló la Tierra, que fueron en la era precámbrica, que fueron las bacterias y algas unicelulares muy de tipo muy rudimentaria, que todavía hay algunos ahí ejemplares que quedaron como fósiles, ¿no? Y que de ahí comenzó a cambiar las condiciones climatológicas, atmosféricas del ambiente y comenzaron a formarse organismos, vean ustedes, lentamente de algas, de organismos marinos que fueron los primeros, después de las bacterias y muchas algas unicelulares, empezaron todos la vida marina, ¿no? Veamos, y los peces no son como los conocemos actualmente, eran peces sin mandíbula, sin aletas, era una masa ahí únicamente, pero comenzó a haber una gran diversificación de peces, con lo cual a través de miles de años, en las siguientes periodos y de la siguiente era, comenzaron a evolucionar los peces, comenzaron a desarrollar mandíbula, a salirle las aletas, y comenzaron también a formarse toda una serie de organismos como son los moluscos, los trilobites, los anfibios. Vean ustedes otro tipo de organismos reptiles que también viene haciendo esa línea, ¿no? De reptiles. De esas reptiles también hay varios tipos de reptiles y uno de ellos son los dinosaurios, pero por las condiciones que se dieron atmosféricos de ese tiempo. Comenzaron también organismos voladores como son diferentes aves, organismos como los murciélagos, pero vean ustedes aquí viene otra rama en donde se forman mamíferos, caballos, de los chimpancés, los simios, y también una derivación tenemos a la del ser humano, ¿sí? Aquí tenemos otra forma de especie que se fue dando, que son la de los artrópodos. Vean cómo se comienza a empezar a diversificar con una serie de organismos como son las arañas, los alacranes y una gran cantidad de insectos. Vean otros también de otros organismos celenterados y aquí tenemos organismos vegetales. Aquí
algunos que empezaron siendo organismos muy secos, muy áridos, que nada más eran ramas, y posteriormente aparecieron las gimnospermas, que eran organismos que tenían gran follaje, pero tenían sí tenían semillas, pero llamaban semillas desnudas, que no generaban algún fruto. Posteriormente fueron invadiendo, bueno, vieron formación de diferentes organismos, pinos, de coníferas, lechos, y ya eran árboles también muy grandes. Ya después fueron las famosas angiospermas, ¿no? Que ya tenían flores, que ya generaban frutos. Entonces, este tipo de evolución se le llama divergente, con la cual cada una de estas especies que se fue formando se comenzó a adaptar a su medio ambiente. Y al irse, eran organismos que se iban formando, sí, pero que estos organismos tenían la capacidad de ser fértiles, con lo cual al tener esa fertilidad comenzó a generar muchísimos más organismos, y en esos organismos surgieron lo que se le llama pues la selección natural, la variabilidad, la población, la lucha por el alimento, los mejores organismos eran los que se adaptaban a ese nuevo ambiente, a los ambientes diferentes, que comenzaban a buscar los diferentes organismos para subsistir, y comenzaron a tener mutaciones con ese proceso de reproducción, con lo cual transmitieron o heredaron a sus descendientes esas características favorables, esas pequeñas mutaciones que las hacían adaptables. Y llegó un momento en que eran tantas que se formaron con el tiempo, en forma lenta y progresiva, las diferentes se llama función divergente o radiación adaptativa, ¿sí? Y el otro, vean acá tenemos otro tipo, permítanme, ¿no? Es que en la mañana salgo con mucho calor del baño, pero ya después, como abro ventanas, y se hace frío. Vean ustedes aquí con la especie humana, ¿no? Tenemos aquí en los diferentes mamíferos, los primeros homínidos, los primates, los homínidos, que vean ustedes estos cráneos, ¿no? En donde vean, hay una línea que formó en forma progresiva, lenta, a un tipo de este género, que son los orangutanes, el gorila, el chimpancé. De ahí es que nuestro origen, ¿no? Nuestra evolución nos relacionan con el chimpancé. Además de que nuestro ADN es muy semejante, hay mucha semejanza con el chimpancé y con el orangután, ¿sí? Vean ustedes cómo estos primates, estos homínidos, que empezaron formando una especie de organismos que comenzaron a tener bipedestación, con características muy semejantes a las que tenemos los humanos, pero que eran organismos pequeños, muy pequeños, con prognatismos muy importantes en el maxilar superior, en el inferior, pero la capacidad craneal, o sea, lo que pesaba el cerebro era
era pequeña, eran aproximadamente 450 gramos. Y si recordamos lo que pesa nuestro cerebro, pues está pesando 1200 gramos o 1 kilo 200 gramos. Entonces, son organismos que sí son nuestros antecesores, pero comenzó a haber una evolución de estos homínidos que son el género Australopithecus, y comenzaron a avanzar hasta llegar a la especie de los homínidos y de los homínidos, de los Homo sapiens. Tenemos uno muy importante que es el hombre de Neandertal, y de ahí del hombre del Neandertal, surge también, está muy relacionado, aunque tenemos diferencias, tenemos diferencias con el Neandertal, surge el ser humano, con diferencias importantes con el hombre de Neandertal, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelantito. Y el otro tipo de evolución, tenemos la evolución convergente. La evolución convergente es del lado contrario. Chicos, es cuando de lo general nos vamos a lo particular para buscar cuáles han sido nuestros ancestros. También esta evolución convergente, es cuando diferentes especies con poca relación evolutiva entre sí se adquieren ciertas características de tipo fisiológico, morfológico, y que son adaptables y que tenemos y que las utilizamos para ciertas funciones semejantes. Sí, pero que no tenemos no tenemos ese mismo, somos especies diferentes, pero a través del tiempo se han formado órganos que fisiológicamente pueden pueden ser homólogas al trabajo que hace otra especie. Por ejemplo, las aletas de los peces, pues sí, las aletas de los peces les sirve pues para desplazarse, pero en un medio diferente al que es volador. Por ejemplo, una mariposa. Las mariposas tienen sus alas, pero estas alas le permiten desplazarse, pero en el aire. Los murciélagos, los pájaros que han desarrollado este, esa estructura que las hace semejante. Probablemente, como vamos a ver, no tengan el mismo origen embriológico, que no provengan de las mismas capas embrionarias. Son diferentes capas, pero que son órganos análogos, pero que vienen de diferente capa embrionaria, pero son análogas en el sentido de que desempeñan una función muy semejante. Vean ustedes, estos tres organismos son a través del tiempo han evolucionado y pertenecen a organismos totalmente diferentes. Entonces, sí provenimos de un mismo ancestro, pero comenzaron a darse las diversificaciones. Y aquí tenemos a un murciélago que tiene sus alas y le permiten desplazarse. Aquí tendremos una ave que parece ser una águila, ¿no? Es una águila en la cual también tiene sus alas y le permiten desplazarse. Y una mariposa que es más frágil, es un organismo más sencillo, pero que tiene evolutivamente un desarrollo desde su formación. Es una oruga, va pasando por diferentes etapas, y estos organismos no. Y entonces ellos han desarrollado
sí, ciertos órganos que trabajan fisiológicamente, pues a lo mejor algo semejante. Y esta es la evolución divergente, convergente. Convergente es de lo general ver cuál es el origen de esas especies. Entonces tendríamos que ir a buscar cuál es el origen de este organismo y de esta águila y de esta mariposa. Entonces es ir de lo general a lo particular, jóvenes. De ahí surge las dos teorías, ya son también esas teorías que ya las tratamos nosotros, las dos teorías que son de acuerdo al proceso evolutivo y tomando en cuenta estos dos tipos de evolución, la divergente y la convergente es la teoría de la teoría que le llaman teoría moderna o neodarwinista, porque pues se toman los estudios de Darwin, pero que fue formulada a mediados del siglo XX por Teodosis Dobosansky y su equipo de investigadores. Y la otra teoría es la teoría de los equilibrios puntuados, que es establecida por dos autores que son Eldredge y Wall, que ellos establecen una diferencia de acuerdo a el proceso evolutivo de cómo se fueron formando la vida en la faz de la Tierra. Nosotros a través de la teoría moderna evolutiva o la teoría del gradualismo o llamada también neodarwinista, establece que los cambios que se han dado a través del tiempo, a través de las eras, a través de los miles de millones de años, han sido, vean ustedes, lenta, constante y gradual. Vean ustedes, vean, ¿sí? Cómo se han ido formando y se han ido formando las nuevas especies. Aquí siempre hay cambios lentos que ni nos damos cuenta, pero están lentos, progresivos, pero constantes. Sin embargo, la teoría de los equilibrios puntuados nos habla de que la evolución, la formación de nuevas especies ha sido por brincos, por cambios bruscos en un tiempo corto. Esto es, vean, aquí tenemos aquí empieza y aquí se da un cambio con una formación de una nueva especie y de aquí puede suceder que pasen miles de millones de años sin presentar ningún cambio evolutivo o si lo hay es mínimo para de repente originar un cambio muy importante y formar hasta una nueva especie. De aquí se vuelve a estabilizar y nuevamente hay un cambio. Es muy angulado, muy angulado. Vean acá, aquí hay un cambio y de aquí no hay ningún cambio y de repente se da un cambio muy importante, generando una nueva especie. Aquí se genera un cambio también importante, con lo cual forma una nueva especie. Aquí también. La situación es cambios, así una imagen con una forma de imágenes como muy, con ángulos rectos, muy recta, sin ningún cambio por muchos años. Sin embargo, la teoría del gradualismo es lento, pero progresivo. Por eso no tiene esas imágenes
anguladas. Vean ustedes, son lentos. Aquí todo esto son formaciones de nuevas especies, como es en la especie, vean ustedes, en la especie, en la evolución divergente, que es la radiación adaptativa, ¿sí? Aquí. También la anterior que fue esta, vean, esta es divergente. Y estos dos autores, que son el Drake y Wall, ellos establecen que, pues, sostienen su teoría indicando que a través del tiempo, pues nosotros podemos comprobar que ha habido vida y como lo hizo también Darwin, ir recogiendo especímenes a través del tiempo. Nosotros, ¿cómo podemos comprobar que ha habido vida hace millones de años? Pues por la presencia de diferentes rocas, diferentes organismos que han dejado, que se han mineralizado y que han dejado sus esqueletos. Y esos esqueletos, ellos han visto que a través del tiempo los cráneos, los esqueletos, no ha habido ese cambio gradual que se establece en la teoría del gradualismo, sino que ellos han visto a través de los fósiles los cambios bruscos que han tenido. Tienen, por ejemplo, un cráneo, ellos sostienen que tienen un cráneo y de esta forma, y de repente tienen otro cráneo totalmente diferente. Este que tiene un prognatismo exagerado, el arco ciliar muy prominente y la región de la frente, de la región frontal, está proyectada hacia atrás, vean ustedes, y le miden lo que son los, cómo, de qué tamaño pudo haber sido el cerebro. Entonces, este orificio que tiene por dentro, la cavidad, podríamos decir, por dentro del cráneo, sostuvo a un cerebro, pero reducido, a diferencia de estos, que esos ya eran un cerebro muchísimo más grande, que lo doblaba, lo triplicaba en peso. Vean ustedes, ¿sí? Y entonces ellos hablan de este tipo de teoría, que es la teoría de los equilibrios puntuados. Entonces, una gran diferencia. La de los equilibrios puntuados son a través de miles de millones de años, no hay ningún cambio. O si lo hay, es mínimo para de repente presentar cambios en forma exagerada en un corto tiempo. Esto a través de miles de años, pero son miles de años en el calendario geológico, que es diferente. Es más cortos en los años lunares, es diferente, ¿sí? Y la del teoría del gradualismo es lento, progresivo, pero constante. Y se han formado las diferentes especies. Vean ustedes aquí a través de dos imágenes, aquí tenemos a un tipo de mariposa que es una teoría del gradualismo, que son mariposas que son pues, de alas, pues podríamos decir grisáceas, amarillentas, y cómo a través del tiempo estas mariposas, de este lado podríamos decir, generó dos tipos de mariposas. Una con la misma tipo de alas, pero aquí ya comenzó a tener cierto cambio gradual, ya con otra coloración. Si nosotros seguimos acá, aquí tenemos una mariposa que se va haciendo de alas un poquito más anaranjadas hasta tener a una especie de alas anaranjadas, pero que lo ha ido teniendo a través del tiempo. Veamos de este ancestro común cómo comenzó a cambiar estas mariposas que se comenzaron a hacer con mariposas de alas amarillas y posteriormente fue evolucionando hasta tener
un tipo de especie que son mariposas de alas blancas o que le llaman también grisáceas, ¿eh? Y aquí vean ustedes cómo tenemos un ancestro común y de este ancestro común tiene que formó a través de mucho tiempo, no tuvo ningún cambio y de repente formó una nueva especie con un cambio muy brusco. De alas de color amarillo se fueron anaranjadas y esta se fue a color blanco o grisáceo y de aquí siguió siendo la misma especie de color amarillo, ¿sí? Son muy bruscos. Aquí se va dando ese cambio gradual en coloración. Aquí no, aquí es brusco, en forma de saltos. Ese es un ejemplo de la teoría de los equilibrios puntuados en este ejemplo y este es de la teoría del gradualismo, lento, progresivo. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que en todas las especies que se han ido formando a través de los miles de millones de años, es muy importante en nuestro que las especies vivan en una misma área geográfica, que estemos sometidas a las mismas condiciones climatológicas, que estemos y que haya en esas, que haya en esas especies el acercamiento para que haya reproducción sexual y que haya movimientos de flujo en el acervo genético, o sea, en nuestro pol genético o en nuestro banco de genes, que se esté dando ese movimiento, ese flujo de genes, vean este flujo de genes en todas las especies para que vaya habiendo mutaciones favorables y que esas mutaciones favorables eh, generen organismos mejor adaptables a su medio ambiente y que esos organismos sigan presentando cambios en su acervo genético y en su pol genético y que siga dándose el proceso evolutivo. No sabemos qué nos espera de aquí a, no sé, unos miles de millones de años, un millón de años, no sabemos, ¿no? Son muchos cambios que se están dando. Entonces, acervo genético consiste en todos los genes y sus diferentes alelos presentes en una población, donde sus miembros son capaces de reproducirse entre sí. Eso es lo que nosotros llamamos acervo genético. La gran cantidad, unos van a ser homocigotos dominantes, otros van a ser homocigotos recesivos y otros que va a ocupar el 50% de las poblaciones van a estar en condición híbrida o heterocigótica o lo que se le llaman portadores, porque van a ser portadores de esos cambios que se van, esas mutaciones que se van a ir dando muy lentas y que como estamos en cercanía y está llevándose a cabo ese proceso reproductivo, pues tenemos variabilidad, tenemos entrecruzamiento primero y vamos a tener variabilidad en los descendientes. Y este banco de genes, que es nuestro conjunto de genes propios de una área geográfica, pues va a estar en constante cambio. ¿Sí, jóvenes? Entonces, estaremos hablando de diferentes organismos, el ser humano, los organismos pluricelulares, pero de otro tipo de mamíferos, y estaremos hablando de este ADN,
de este ADN de estos organismos que vamos a ser variados. Con este tema, nosotros terminamos este tema de lo que se le llama la selección natural desde nuestras teorías que han sido establecidas y gracias a los estudios ya más formales que sí no fueron tan concluyentes los de Lamarck, pero se les toman en cuenta porque los cambios no son tan evidentes de una generación a otra. Tiene que pasar muchos años, pero ya nos habla Charles Darwin sobre esos cambios que son lentos, no lo supo explicar cómo se daban esas variaciones en las especies, la lucha por la supervivencia, la sobreproducción, la adaptabilidad del medio, la transmisión de esas características de adaptabilidad favorables y la formación de nuevas especies. No lo pudo establecer porque no tenía las bases de lo que era el DNA, el ADN, los cromosomas. Sin embargo, sentó las bases que actualmente están imperando sobre el desarrollo del proceso evolutivo. Viene otro investigador muy importante que fue Mende, en la cual él sí llegó a hacer estudios de la transmisión genética utilizando su genética experimental. También muchas veces deduciéndolas sin tener ese conocimiento del ADN como se tuvo ya a principios del siglo XX y con los estudios, el gran auge que se tuvo por el descubrimiento del microscopio compuesto, el poder descubrir esas estructuras filamentosas, el poder establecer que dentro de esas estructuras filamentosas se encontraban las unidades de herencia que hacía mención Mendel, que son los genes, qué es el gen, que es un compuesto químico, que pudieron fotografiar ese DNA. Entonces, jóvenes, estos son los científicos que dieron la base para los conocimientos que se dieron en el siglo XX tan importantes y que ahora a través de esos conocimientos pues estamos utilizándolos y reproduciéndolos a través y haciendo muchos estudios con ingeniería genética, pero ellos establecieron estas bases. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, miren, pasamos a las pruebas evolutivas de la evolución. Las pruebas evolutivas nos dicen, bueno, hay pruebas, pero ¿qué me puede establecer que ha habido vida? Bueno, a eso nosotros le llamamos pruebas evolutivas y las pruebas evolutivas se les clasifican en directas e indirectas. Todas estas que están aquí son pruebas indirectas, pero nosotros vamos a ver la prueba directa. La prueba directa de que ha habido vida anteriormente, pues es la presencia de ver un organismo que existió hace miles de millones de años, es tener rocas que fueron rocas de algunos volcanes, de algunos que hicieron erupción, de algunas rocas que existieron hace miles de millones de años. Es establecer es el tener ese objeto en nuestras manos o verlo. Esa es una prueba directa. Entonces, aquí nosotros se le llama esa prueba directa, son los fósiles. Y los fósiles pueden ser rocas, pueden ser organismos que se mineralizaron y quedaron
su osamenta, que pueden ser organismos animales marinos, animales, algún tipo de animal mamífero que existió hace muchos años o en los diferentes primates como se han estado descubriendo y es estar viendo. Entonces, ¿qué sucedieron en estos fósiles de todos estos organismos? Pues sucedieron el proceso de fosilización. ¿Qué pasa en ese proceso de fosilización? Pues consiste en que cuando pues un organismo se muere, pues tiene una parte orgánica y una parte que es más dura, que es la osamenta. Chicos, pues la parte blanda, pues se descompone y desaparece. Entonces, hay muchos organismos que cuando mueren, pues saben que por la cadena alimenticia, pues muchos animales que mueren, pues son consumidos por otros organismos para poderse alimentar. Y así viene toda esa cadena alimenticia. El mayor se come al menor, este menor se come a otro mucho menor y tenemos plantas, tenemos animales acuáticos. Entonces, es una cadena de alimenticia. Entonces, chicos, los organismos, en su mayoría de los organismos, pues que murieron, pues se descompusieron, fueron consumidos por otros organismos. Sin embargo, hay muchos organismos, un 15%, un 20% de organismos que murieron en una zona en donde estos organismos pues fueron cubiertos por arena, por tierra y se fue quedando abajo. Se descompuso, sí, la parte orgánica desapareció, pero en la osamenta comenzaron a ver en lo que se le llama el proceso de mineralización, ¿sí? En donde las partes duras se comenzaron a hacerse, a perder el fósforo, pero el calcio y fósforo, pero se comenzó a hacer dura. A eso se le llama fosilización, con lo cual a través del tiempo y por acción del viento, pues comenzaron a esos fósiles a ser cubiertos por tierra. Entonces comenzaron a quedar más hacia el fondo. Entonces fueron cubiertos, pero también a través de la acción del viento, comenzaron a erosionar todo lo que es las partes superficiales de esa arena y comenzaron a quedar al descubierto muchos de estos organismos. En muchas ocasiones y ya actualmente por la mano del ser humano, ha tenido la necesidad de ampliar ciertos terrenos en los cuales, para poder tener un espacio en donde vivir. Entonces, se han hecho excavaciones en donde se han encontrado diferentes tipos de organismos que pertenecieron a a eras prehistóricas, en donde llegan los antropólogos y comienzan a empezar a quitar todas esas capas de arena que cubrieron a ese organismo. Pero todos estos paleontólogos pues han llevado una formación académica en los cuales ellos cuando alguien comienza a descubrir algo y llaman a las autoridades correspondientes y entran los paleontólogos, ya empieza la labor de ellos, en donde empiezan a medir el grosor de las capas que se fueron depositando de arena. Entonces van midiendo y con sus escalas que tienen
para la medición van determinando cuánto tiempo tiene de tiempo que existió ese organismo y utilizando otros parámetros para poder establecerlos. Vean ustedes, son organismos, vean que esta es una imagen de un organismo marino, que son los primeros organismos que se formaron sobre la faz de la Tierra hace miles de millones de años. Estaremos hablando de más o menos de unos 550 millones de años que empezó la vida marina aproximadamente, con lo cual muchos de estos organismos que ocupaban mares, se han podido encontrar muchos de ellos lugares donde son habitables, y una de ellas, una explicación de por qué si eran organismos que vivieron en el mar, por qué han aparecido en zonas que son ya terrestres y ya no son marinas, no las hemos encontrado en el mar. Bueno, pues porque se dio el movimiento de placas tectónicas, y en cuanto a la formación de los continentes, pues también hubo todo un proceso de formación de continentes. Nada más les puedo hablar cuando la Pangea, cuando era un megacontinente, estaba junto, pues todos los animales convivían en una misma área, no en una misma área geográfica, pero en una área terrestre. Entonces se convivían los animales, y los animales acuáticos también. Pero cuando se vino la fracturación de ese megacontinente y se comenzaron a separar los continentes para la formación de lo que ya conocemos, los 5 continentes, pues comenzaron a invadir parte de lo que son los océanos. Entonces, pues muchos organismos quedaron atrapados que vivían en la tierra, en el agua, pues ahora quedaron en zonas terrestres. Por eso es que se les han encontrado en zonas de estos organismos marinos, un organismo marino y que es de mucho relieve y mucha importancia prehistórica, son los trilobites que aparecieron en la era paleozoica, en el periodo ordovícico aparecieron, y que desgraciadamente murieron al final de ese periodo, de esa era, perdón, de esa era, en el periodo pérmico, desaparecieron estos organismos, pero es un organismo prehistórico, que se le toma para medir los años como de los nuevos organismos que van descubriendo o que van apareciendo. Lo toman como un reloj geológico de ver cuánto tiempo tiene. Entonces, les digo, primero muere el organismo y comienza a ser cubierto, se mineralizan las partes duras, se comienzan a depositar capas de arena, y también la misma erosión del viento erosiona esas capas, las va separando, y aparecen estos organismos. Los fósiles se les clasifican en 4 tipos. Son los llamados por petrificación, momificación, moldes y vaciados y rastros. En cuanto a la petrificación consiste en todo esto que les he estado comentando. Son organismos que murieron en zonas en donde tal vez no había tanto animal que fuera consumido, y que se quedó enterrado este organismo, y se comenzó la mineralización de la parte ósea, y quedaron todo lo que es su esqueleto. Veamos un ejemplo, y que cuando lo descubren, pues lo descubren completito, ¿no? ¿Por qué? Porque
todo el esqueleto se mineralizó, la parte orgánica se descompuso, desapareció, pero todo el organismo quedó. ¿Sí? Y esto, pues, ya, así se han encontrado muchos, dinosaurios, muchos mamut también se han encontrado diversos reptiles, trilobites también, otros tipos de organismos marinos, algas marinas que son muy rudimentarias, muy rudimentarias, y algunos organismos vegetales. Estamos hablando de la petrificación. La momificación, que es uno de los más habituales, la petrificación. Acá está. La momificación es cuando los organismos se conservan casi en su totalidad. Estaremos hablando de la parte orgánica y la parte ósea, pero esto es muy ocasional, ¿eh? Generalmente sí quedó parte de su parte orgánica, pero como que se reseca, pero no está viva, sino que está como reseca, como deshidratada, quedó así. A eso se le llama momificación y existen tres formas de momificación. Uno que se le llama por congelación, son todos aquellos organismos que viven en zonas polares que existieron grandes animales como son los mamut o organismos de otra especie que vivieron ahí. Podemos hablar de reptiles, de ciertas aves que existieron ahí y que pues vino una glaciación, venían las tormentas de nieve, ellos presentaban hipotermia y morían por hipotermia y entonces venía una tormenta de nieve y eran cubiertos de mucha nieve. Y generalmente a estos organismos, y que en su mayoría son de tipo mamut, otros tipos de reptiles, se han podido encontrar cuando el tiempo es más benévolo y no hay tantas tormentas de nieve, el clima es más favorable, hay salida de sol y comienza a deshacer la nieve y se han encontrado estos organismos. También contamos con el ámbar. El ámbar, ustedes lo conocen, es cuando son estas piedritas que conocemos aquí, que las venden a veces en muchos lugares, principalmente, aquí se venden mucho en la Ciudad de México, pero también en muchos lugares de la provincia se venden en donde en la corteza de los árboles se desprenden a veces algunas gotas de una sustancia grasosa que es la resina. Y entonces pasaban insectos, artrópodos principalmente, u otro tipo de organismo, pasaba y en el momento en que caía la gota de resina, entonces quedaba atrapada en esa gota de resina ya después se secaba y forma lo que se llama el ámbar. Entonces, estos ya conociendo esta técnica, pues muchas personas dedicadas a esto, pues preservan en ámbar, pues muchos animales, como pues aquí es una araña, puede ser un alacrán, o puede ser otro objeto, ¿no? Que ustedes les dicen, póngamelo en ámbar, y ellos ya saben. Pero son antes, en forma natural, cuando pasaban los organismos, caía la gota de resina y quedaban atrapados. Y es lo que se llama el ámbar. Y la otra es la caverna. Las cavernas son zonas en donde existen en muchas ocasiones filtraciones de agua. Son zonas muy húmedas, muy
con cierto frío, con cierta humedad, eh, por lo mismo que hay ciertas filtraciones, con lo cual en muchas ocasiones llegaban a morir organismos diversos y quedaban ahí. Y ese organismo comenzaba a absorber la humedad que existía en ese lugar y quedaron la mayor parte de los organismos que murieron en cavernas. La otra se llama moldes y vaciados. Los moldes y vaciados ocurren principalmente con organismos marinos. Estos organismos marinos, sobre todo los que tienen concha. Estos que tienen concha son organismos que morían y la parte blanda, la parte orgánica, salía y entonces al salirse comenzaba a filtrarse agua y comenzaban a llenar a ese organismo en donde había quedado la parte orgánica y que era cubierta por la concha, por la parte dura de este animal, pero de este organismo, pero posteriormente también se deshacía la concha, pero quedaba la huella, que es como lo que a veces nosotros cuando hacemos alguna gelatina y contamos con un molde que tiene una figurita, tiene la figura, ¿no? Pero no tiene el contenido. Nosotros le vamos a llenar el contenido vaciándole lo que es la gelatina que está líquida, pero que se va a enfriar y la metemos al refrigerador y se endurece y ya después la desmontamos y cuando la desmontamos, pues tiene la imagen de la figura que utilizamos como molde. A veces utilizamos la cara de un osito, la cara de un perrito, pero ahí queda la imagen. Entonces, esto ocurría más o menos igual que esto, que eran organismos que tenía su concha, su forma externa, que era la parte dura, moría y la parte orgánica comenzaba a salirse, a descomponerse, se desaparecía, pero comenzaba a filtrarse esa agua y quedaba la concha, pero también la concha a través del tiempo se desprende, pero pues ya quedaba el molde, ¿sí? Esto era el molde y en lo que se llama moldes y vacíos. Así es como se han encontrado muchos restos marinos. Y los rastros son de organismos que vivieron principalmente en la era mesozoica, que era la era en que existieron los animales que pesaban muchísimo, mucho, pero mucho. Entonces llovía y la tierra estaba húmeda y entonces imagínense cuánto pesaba un dinosaurio, un reptil, un mamut, con lo cual al pasar la tierra estaba húmeda y entonces dejaba su rastro, ¿no? Dejaba toda la imagen de la pata con la que este, iba caminando, ¿no? Y entonces esta era cubierta de arena, pero con el tiempo, pues, también se erosiona y queda la huella. Entonces, a esto se le llaman rastros. Entonces, estos son las pruebas directas de la presencia de fósiles, que son la petrificación, la momificación, utilizando lo que son las cavernas, el ámbar y que se congela, la parte que quedó congelada, la congelación, sí, la congelación. La otra que ocurrió en medios marinos, como son los moldes y vaciados, y la otra en la parte terrestre, pero en un terreno que estaba blando, pasa un animal con mucho peso y
deja su huella, ¿no? La huella, la imagen de su pie, más bien de la pata, ¿no? Del animal. Chicos, para el próximo miércoles vemos, esto ya es un poquito más rápido, las pruebas indirectas. Las pruebas indirectas, no, todavía queda el calendario geológico que lo vamos a ver para ver las pruebas indirectas. Entonces, nada más queda el calendario geológico como prueba directa y pasamos a ver esto que lo terminamos rápido en una hora y para la otra hora ver lo que es las eras geológicas. ¿Sí, jóvenes? Bien, nos vemos, jóvenes, si no hay duda, nos vemos para la próxima semana y el próximo miércoles les voy a dejar su próxima evidencia, que esa sí va a valer 2 puntos, va a ser una línea de tiempo, pero les voy a explicar cuáles van a ser los detalles de la línea de tiempo, ¿eh? Bueno, si no hay dudas, nos vemos el miércoles. El miércoles me entregan su práctica número 6. ¿Alguna duda, jóvenes? No, maestra, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego, maestra. Muy bien.